Para hoy traemos un tema bien interesante. Es posible que no sea tan familiar para algún sector del cristianismo, o que de pronto han escuchado hablar, pero que no conocen de pronto qué significa o qué contiene. Y el tema para hoy es lo que se llama el catecismo de Heidelberg. El catecismo de Heidelberg. Y para esto tenemos hoy al pastor Sergio Castrillón, quien como pastor y como maestro de la iglesia en donde él sirve, pues nos va a ilustrar, nos va a indicar qué es un catecismo, qué contiene, dónde surgió, quiénes lo utilizan, qué doctrinas o qué teologías o qué enseñanzas contienen y qué importancia tiene hoy para la iglesia en la posmodernidad. El tema, lo reitero, es el catecismo de Heidelberg. Heidelberg. Cordial saludo, pastor Sergio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Juan, a todo el equipo de Fuego, a los oyentes, qué gusto volver por acá. Hacía ya algún tiempo no nos veíamos, pero qué privilegio es poder estar otra vez compartiendo este espacio de aprendizaje y de aprendizaje de historia de la iglesia, que es un tema de esos que me apasiona muchísimo. Sí, pastor. Gracias por su tiempo. Sabemos que la agenda de un pastor es bastante eh, complicada por toda la cantidad de actividades que tienen, pero en verdad el privilegio es para nosotros, pastor Sergio, y para nuestros oyentes en Fuego AM, que nos sigan enseñando. Y qué bueno usted que es un maestro de la palabra en todos los ámbitos, en la historia, en la teología, en la doctrina, en la eclesiología, bueno, en todos estos ámbitos, qué bueno que nos puedan indicar en verdad, es decir, qué es un catecismo, dónde resultó y qué iglesias en el inicio de la Reforma, pues utilizaron de esta declaración o de lo que se llama el catecismo de Heidelberg. Adelante, pastor. Claro que sí, yo creo que lo primero muy importante acá es definir qué es un catecismo, porque por desgracia en mi experiencia he visto que muchos cristianos no saben lo que es un catecismo o cuando, sobre todo aquí tal vez en Latinoamérica, se les menciona el catecismo, esa palabra como que de una vez la asocian con el catolicismo romano, ¿no? Yo recuerdo que cuando era pequeño, yo estudié en un colegio católico y se nos hablaba el catecismo del padre Astete. Probablemente el doctor Juan también lo haya conocido. Y de hecho, pues el catolicismo romano tiene un catecismo que es gigantesco, tiene como unos 1400 artículos. Es como les digo, muy grande. Pero bueno, ¿qué es eso de un catecismo? Bueno, básicamente un catecismo es una herramienta, ¿de acuerdo? Y ha sido, de hecho, una herramienta indispensable para enseñar doctrina cristiana a través de los siglos. Es decir, es un documento escrito que sirve para enseñar doctrina cristiana. Ahora, ¿cómo funciona este documento? ¿Cómo funciona por lo general un catecismo? Bueno, sirve a través de un formato de pregunta y respuesta. Es decir, que cuando se enseña la doctrina cristiana, se enseña a través de preguntas y respuestas. El maestro hace una pregunta que digamos ya está evidentemente redactada como tal en el documento y el aprendiz tiene que dar la respuesta tal cual como está en ese documento. Entonces, de nuevo, un catecismo es un documento por el cual se enseña doctrina cristiana a través del uso del formato de pregunta y respuesta. El maestro pregunta, el aprendiz responde esa pregunta como está como tal consignada en el documento. Nosotros podríamos decir que este es un método bastante antiguo de enseñanza y de hecho dentro de la iglesia cristiana probablemente la Dirajé, que es un documento que se redactó en el siglo segundo, fue el primer catecismo
que hubo como tal de la iglesia cristiana, y ha habido otros tantos a lo largo de estos ya casi 2 milenios de iglesia cristiana. Por tanto, vemos que es importante, es un recurso importante con el cual las personas han ido aprendiendo como tal la doctrina cristiana. Ahora, desde la reforma como tal, y con todas estas divisiones denominacionales que hubo, el luteranismo, el anglicanismo, el presbiterianismo y demás, cada una de estas denominaciones echó mano de este recurso para enseñar su propia doctrina. Por ejemplo, Martín Lutero redactó un catecismo pequeño por allá por 1529, que pues digamos que condensa como tal la doctrina luterana. El anglicanismo hizo exactamente lo mismo en Inglaterra. Sabemos que, por ejemplo, la tradición reformada, y aquí esta parte de reformada puede sonar un poco confuso porque uno dice, bueno, Lutero era reformado, pero pues no es reformado. A veces como que solemos tener esa confusión. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de la teología reformada, hablamos de la teología que deriva de las enseñanzas de Juan Calvino. Entonces eso como para tenerlo en cuenta. Y cuando hablamos de esa tradición reformada, de esas iglesias reformadas, ellos son como los que más han redactado catecismos. Está, por ejemplo, el catecismo belga, el catecismo de Westminster, que es un catecismo muy importante, y el que nos reúne hoy, que es el catecismo de Heidelberg. Bien, los bautistas, por ejemplo, también han escrito toda una serie de catecismos muy importantes. Entonces vemos que son estas denominaciones evangélicas, estas denominaciones surgidas de la Reforma, han utilizado este recurso didáctico para enseñar su doctrina. Y recuérdese cómo funciona, es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Ahora, el catecismo que nos reúne hoy hace parte de eso que llamamos la tradición reformada, es decir, de aquellas iglesias que surgen de las enseñanzas de Juan Calvino en Ginebra. Bien, pastor. Bueno, se nos ha ido la imagen del pastor, pero ahora la podemos recuperar. Pastor, qué interesante lo que nos ha indicado, porque precisamente ya llegó aquí una pregunta de un oyente que dice, cordial saludo al pastor Castrillón, eh, y pregunta, ¿eso del catecismo no es de la Iglesia Católica? ¿O por qué en la Reforma, o si fue que en la Reforma lo adoptó la Iglesia Protestante? El pastor ya había explicado un antecedente del catecismo, pero qué bueno que nos lo que pudiera ampliar esa respuesta a nuestra oyente Gloria. Insisto, es una duda que evidentemente se puede dar precisamente porque en nuestra cultura esa palabra está muy vinculada a las enseñanzas del catolicismo romano. Nosotros debemos ver varias cosas, las iglesias que nacen de la Reforma no tienen digámoslo así, una tradición que inicia en 1518 con Martín Lutero, o que inicia cuando Calvino empieza como tal ese proceso reformador en Ginebra, o podemos mencionar a otros tantos reformadores. Estos reformadores vienen de una tradición que se remonta a la iglesia primitiva y que de hecho su objetivo es recuperar mucho de lo que esa iglesia era y que quedó enterrado bajo siglos y siglos de tradiciones católicas. Entonces, la palabra catecismo y ese instrumento didáctico como tal es algo que la iglesia cristiana, como les digo, ha utilizado desde el siglo segundo, o sea, estamos hablando desde hace ya mucho tiempo. Lo que hacen en las iglesias de la Reforma es tomar esa tradición o ese elemento didáctico y traerlo precisamente para que la fe reformada, para que la fe protestante sea más asequible a las personas. Como les digo, es un instrumento de enseñanza. Por tanto, la idea es que estos documentos no son un invento de la Iglesia Católica. Es verdad que la Iglesia Católica tiene catecismos. Ya les hablaba hace un momento del catecismo del Padre Astete, que a mí siempre me chocó esa última frase, esa última respuesta del catecismo del Padre Astete, donde dice: doctores tiene la Iglesia, ellos pregunten cuando uno tiene dudas acerca de doctrina. Que bueno, yo creo que eso es un poco contradictorio a lo que se supone que es el catecismo, pero pues está bien.
Menos mal no es mi iglesia y no tengo que responder por eso. Por tanto, la respuesta ¿cuál es? Es un instrumento, insisto, es un instrumento didáctico que los reformadores usan, que es algo que ya se venía utilizando, insisto, desde la iglesia primitiva. Entonces no es un invento de la iglesia católica romana, es simplemente que pues, diferentes sectores de esa cristiandad lo han utilizado a través de los siglos. Gracias, pastor. Pues el pastor nos hizo referencia de un documento que, pues, si no estoy mal, es del primer siglo, la Didache. Bueno, algunos lo pronuncian Didache. Es decir, ese fue un modelo de, de lo que es un catecismo, y también podríamos indicar en el concilio de Calcedonia, si no estoy mal, es por allá como en el 450-51, también hubo como una declaración en forma de preguntas y respuestas. Con esto podríamos también indicar a nuestros amigos que realmente lo que es la estructura o la forma de un catecismo, pues es más bien del periodo del inicio de la iglesia, y que es de la iglesia cristiana y no más bien de la iglesia católica. Pensamos que de pronto más bien la iglesia católica lo haya tomado como modelo, pastor. Sí, es decir, lo que nosotros debemos entender es que la Iglesia Católica Romana como tal, digamos que tiene su identidad propia o empieza a generar una identidad propia, es hasta el siglo sexto más o menos, siglo sexto pues evidentemente después de Cristo. Antes de eso, ese concepto de Iglesia Católica Romana no existía, es decir, todas esas idiosincrasias de la Iglesia Católica Romana, todos esos aspectos que son únicos de esa religión, empiezan a surgir más o menos en el siglo quinto, siglo sexto, y pues bueno, hay toda una serie de acontecimientos políticos que permiten precisamente ese surgimiento como tal. Entonces, el hecho de que tengamos, por ejemplo, la Didache, que es un documento, insisto, muy antiguo, algunos incluso apuntan a que es de principios del siglo segundo, y pues cierta razón tienen. Estamos hablando del 120, 140 más o menos después de Cristo, nos muestra que ya era una herramienta que se utilizaba mucho para enseñar. De hecho, aquí de pronto el doctor Juan es un poco más versado en esto, pero de hecho el método socrático de enseñanza, la mayéutica, se refería precisamente a hacer preguntas y recibir respuestas. Es decir, que el maestro pregunta y el estudiante tiene que responder a esas preguntas. Entonces nos damos cuenta que ha sido un desarrollo que evidentemente es mucho, que antecede mucho al catolicismo romano. Bien, pastor Sergio. Pastor, estuve leyendo porque en verdad no había, sí había leído los 129 artículos o preguntas y respuestas del catecismo de Heidelberg, pero no había como estudiado la parte histórica. Y me parece muy bien, muy importante que el oyente tuviese conocimiento de cómo surge este catecismo de preguntas y respuestas. Y tengo entendido que por allá en alguna iglesia, en la época de la Reforma, tal vez inicios del siglo XVI, si no estoy mal, pastor, me corrige, habían dos predicadores, y esos dos predicadores que pertenecían a una misma denominación, tal vez en el momento de compartir la Santa Cena, hubo un desacuerdo en lo que significaba la Santa Cena. Y si no estoy mal, después tal vez un príncipe elector, tercero era, no recuerdo el nombre, que se dio cuenta tal vez de eso o tuvo conocimiento de esto, como que ubicó a unos jóvenes, así jóvenes como usted, pastor, quienes fueron los que como que estructuraron o construyeron este catecismo de Heidelberg, precisamente a raíz de ese inconveniente o no entendimiento o posiciones distintas que van con razón a la Santa Cena. Me llama muy importante el hecho histórico porque podemos entender cómo realmente
estos dos jóvenes, a ver, uno se llamaba que era Gaspar Oliviano, si no estoy mal, y el otro era Zacarías Ursines o Ursinios. Entonces me llama mucho la atención porque leer esta declaración del catecismo es un documento de mucha validez. Pastor, ¿qué nos puede enseñar sobre esta parte histórica de estos jóvenes que construyeron el catecismo? Sí, digamos que sucede algo, hay que entender un poco como el contexto histórico y geográfico también en toda esta discusión de la reforma. Eh, es una historia muy convulsa, es decir, hay muchas cosas que suceden en un periodo muy corto de tiempo. Y digamos que el antecedente de este catecismo no es, digamos, o no sucede en la época de estos dos hombres, de Ursino y de Oleviano, Mm, que, pues son un par de teólogos alemanes. Entonces, Heidelberg es una ciudad que queda en el sur de Alemania. mm, Entonces, es una ciudad de hecho muy importante para la reforma porque Lutero en su momento tuvo que ir a esta ciudad. Allí era donde quedaba como tal, donde se iba a celebrar una de las reuniones de la orden a la que él pertenecía, que era la orden de los agustinos, y en medio de todo este asunto de la reforma de principios del siglo XVI, su orden, los agustinos o los agustinianos, lo respaldan. Es decir, aquí esta ciudad de hecho es un fortín de la reforma en el siglo XVI. ¿Qué sucede? Que a principios de todo este proceso de reforma surgieron dos movimientos. Un movimiento que surge en Alemania, que es el de Lutero, y un movimiento que surge en una ciudad suiza llamada Zúrich, de mano de un hombre llamado Ulrico Zwinglio. Estas dos personas básicamente llegaron a las mismas conclusiones, teológicamente hablando acerca de la justificación, acerca de la salvación por medios diferentes, y eso podría ser una historia para otro programa. Sin embargo, cuando ellos deciden unir fuerzas para que sea solamente un movimiento de reforma, hay una reunión en la que estos teólogos están allí congregados y no llegan a un acuerdo por causa de la posición de Lutero acerca de la cena del Señor. Entonces, básicamente lo que va a suceder de esa reunión es que los dos movimientos, el luterano y el reformado, la reforma suiza, se van a dividir. Como Heidelberg queda al sur de Alemania, queda relativamente cerca de Suiza, Heidelberg se vio muy influenciado por la reforma en Suiza. Entonces, claro, los escritos de Zwinglio, los escritos de Calvino llegan a esta ciudad y en esta ciudad se empiezan a fundar iglesias de corte reformado, es decir, de corte calvinista. Y estos dos teólogos, ahora sí llegamos a estos dos teólogos, a Ursino y a Oleviano, ellos dicen es necesario que nuestras iglesias conozcan cuál es la doctrina que nosotros creemos, qué es lo que nosotros enseñamos. Y a partir de eso, ellos compilan este documento que conocemos como el Catecismo de Heidelberg. Entonces, nótese que en la mayoría de los casos los catecismos tienen el nombre de la ciudad o del lugar donde, como tal, sucede esto. Entonces, digamos que ese es un poco como el contexto y el por qué, por ejemplo, surge un catecismo reformado en Alemania, porque lo que uno podría esperar es que en Alemania hubiera surgido un catecismo luterano, es decir, el catecismo de Lutero, por ejemplo, pero sucede que allí en Alemania, en esta ciudad específicamente hablando, surge es un catecismo de corte reformado, o lo que llamaríamos hoy presbiteriano. Eso viene un poquito más adelante, insisto, es una historia un poco larga, pero sería a grosso modo lo que sucede allí. gracias, pastor. Pues sí, aquí hay una pregunta también de un Dora en Sevilla, España. Ella siempre nos sigue. Y lo que ella pregunta, claro, el pastor nos dijo más adelante se puede estar desarrollando esta pregunta, pero qué bueno que de pronto, una forma muy breve, le pudiéramos explicar a la hermana Dora la diferencia entre un catecismo católico y un catecismo protestante. Bueno, digamos que la diferencia está en el contenido doctrinal, ¿verdad? Los catecismos, insisto, si los sacamos, digamos, de su contexto cristiano y solamente los pensamos como una herramienta didáctica, ¿listo? Entonces es simplemente es eso, es un documento escrito
a modo de pregunta y respuesta que sirve para dar una enseñanza. Eso es un catecismo, si se quiere ver de esa manera. Lo que sucede es que, claro, dependiendo de la denominación, pues va a tener uno u otro contenido. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del catecismo de la Iglesia Católica Romana, pues va a tener estas preguntas, va a tener estas respuestas, pero pues obviamente enfocado a lo que ellos creen. Como les decía hace un momento, por ejemplo, el catecismo de Heidelberg es un catecismo reformado, es decir, que sigue la línea de las enseñanzas de Calvino. Si pensamos, por ejemplo, en catecismos bautistas, por ejemplo, el catecismo de Kitch o el catecismo de Spurgeon, pues evidentemente esos catecismos van a utilizar esa misma herramienta de preguntas y respuestas para enseñar la doctrina bautista. Entonces, como tal, la diferencia entre un catecismo católico romano, cualquiera que pongamos, pues, y un catecismo protestante es simplemente el contenido, porque el método, la forma es la misma. Pregunta, respuesta. El maestro pregunta, el estudiante o el aprendiz responde. Gracias, pastor. Bien interesante, amigo oyente, lo que estamos recibiendo en enseñanza del pastor Sergio Castrillón sobre lo que significa un catecismo. Él nos indicaba que prácticamente es un método de enseñanza donde hay preguntas y hay respuestas. Estos catecismos fueron muy utilizados a raíz del surgimiento de las iglesias o denominaciones después de la Reforma. Y vamos a preguntarle al pastor Sergio qué contiene o cuál es el contenido bíblico de ese catecismo de Heidelberg, pastor. Como lo había mencionado el doctor Juan en un principio, se trata de un documento, catecismo como tal, que contiene 129 preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que ese estudio que se hace de esa doctrina reformada se resume en 129 preguntas y respuestas. Ahora, es interesante ver que los catecismos van teniendo un desarrollo, tienen como una línea lógica, y de hecho el catecismo de Heidelberg como que sienta las bases para catecismos posteriores. Es casi como una plantilla sobre la cual muchos otros teólogos van a trabajar en los años por venir. Ahora, el catecismo per se tiene cuatro partes, ¿de acuerdo? Estas 129 preguntas se dividen en cuatro partes. La primera parte es una introducción, y esto lo tienen básicamente todos los catecismos. Hay una introducción donde se plantean preguntas existenciales. Y me gustaría que leyéramos la primera pregunta y la respuesta de este catecismo. Y la primera pregunta del catecismo es: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Entonces démonos cuenta que existe un componente existencial, es decir, que se llega como al corazón mismo de la persona, se llega como a esa pregunta fundamental de la existencia humana. Entonces, cuando dice, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Es decir, los dos saltos discretos del ser humano, ¿no? La vida y la muerte. Y mire la respuesta que tiene que dar el aprendiz. Dice, que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en alma, en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo, quien pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha liberado de la tiranía del diablo. También cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación, porque pertenezco a Cristo. Él mediante su espíritu me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en adelante. Entonces vemos que esta pregunta y esta respuesta tienen como un sentido, porque esta pregunta introductoria de hecho nos da a entender qué es lo que vamos a ver en todo el catecismo. Por ejemplo, habla acerca del hecho de la salvación de Jesucristo. Fíjense que este catecismo pone el énfasis en que la salvación es un acto divino, no es una colaboración humana y divina, y aquí ya obviamente se desliga de todo el entendimiento católico romano de la salvación. Habla acerca de toda esta doctrina reformada de la soberanía de Dios,
y de la responsabilidad del hombre. Habla acerca de cómo el Espíritu Santo garantiza la salvación de la persona, tal como lo dice, por ejemplo, Filipenses 1:6. Y algo que cabe resaltar acá es que los catecismos en sus respuestas suelen tener versículos bíblicos que respaldan cada una de esas afirmaciones. Entonces, si ustedes buscan en internet el catecismo de Heidelberg, se van a dar cuenta de que cada una de estas afirmaciones tiene un número y ese número lo lleva uno a un versículo bíblico. Entonces vemos que las respuestas a las preguntas que se hacen en el catecismo tienen su fundamento como tal en la escritura. Entonces esa sería la primera parte, la primera, más bien no la primera parte, sino la introducción como tal del catecismo, que da como ya el sabor, el tenor general del resto del documento. Hay una primera parte que habla acerca de la miseria, que son las subsiguientes preguntas que hablan acerca de todo lo que es el pecado, de la consecuencia del pecado. Y de nuevo, cuando uno lo lee como tal allí en el documento, uno se da cuenta de cómo este documento se desliga del concepto de pecado que hay, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana. Entonces habla acerca de la depravación total o la depravación absoluta del ser humano, habla acerca de cómo el pecado nos aleja de Dios, etcétera, etcétera, para luego en la segunda parte hablar acerca de la liberación que muestra lo que Dios ha hecho en Cristo para resolver esa miseria del ser humano. Es decir, que en este punto, en esta segunda parte, se habla de quién es Cristo, cuál es la obra de Cristo para resolver ese problema de miseria. En esta segunda parte, por ejemplo, el catecismo habla acerca de la Trinidad, de quién es Dios, que Dios es uno en esencia, pero es tres personas, explica esta parte y al mismo tiempo explica lo que ellos denominan los sacramentos, o para, digamos, un término menos escolástico, las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor. Entonces aquí, por ejemplo, en este catecismo se habla de cómo es el bautismo y cómo se diferencia de otros entendimientos del bautismo, cómo es la cena del Señor y cómo se diferencia de otros entendimientos. Por último, está una tercera parte que se llama la gratitud. Y aquí se abarca como tal la vida cristiana, es decir, no es solamente que Dios lo salvó y ya, sino usted cómo va a vivir su vida a la luz de esa salvación que Dios le ha dado. Y allí, por ejemplo, tenemos una explicación de los 10 mandamientos a través del catecismo y tenemos una explicación del Padre Nuestro. Entonces nos damos cuenta de que es un documento muy completo, aunque de pronto no cubre todos los aspectos de la teología sistemática, tal vez sí cubre todas aquellas cosas que eran de pronto del de la preocupación de los cristianos protestantes en este tiempo, es decir, quién es Dios, cuál es mi problema delante de Dios, cómo se resuelve ese problema y cómo voy a vivir mi vida después de resuelto el problema del pecado. Entonces, démonos cuenta que a pesar, insisto, de ser un documento relativamente pequeño, creo que tiene muchas cosas que enseñarnos para el día de hoy. Bien, pastor. Mire qué bueno lo que nos ha enseñado el pastor, que a veces se nos pasa por alto. Y qué bueno que ustedes puedan conseguir ese documento, es muy fácil. Lo consiguen en YouTube. Si le entendí bien al pastor, miren, es un documento, mm, tiene cuerpo, es un, es un órgano. Y como cuerpo y como organismo, tiene una organización sistematizada. Y entonces por eso él nos hablaba de esas cuatro partes de este documento del Catecismo de Heidelberg. Pastor, pues muchas veces uno escucha a gente y dice, miren, lo fundamental, lo esencial, lo que no podemos dejar de leer todos los días, pues es las Sagradas Escrituras. Y bueno, sí, es verdad. Pero qué bueno que les pudiéramos explicar a los amigos por qué es importante, digamos, para la persona, para la comunidad, para la iglesia, conocer, por ejemplo, este catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es su importancia que debe tener? Bien, yo creo que hay varias cosas que cabe decir aquí, y esto el doctor Juan ya lo ha mencionado. El único documento que para el cristiano es la última y la más elevada norma de fe y práctica es la Biblia. Esos 66 libros, los 39 del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo. Es decir, no existe una norma más elevada que eso. No existen profetas, no existen apóstoles, porque de hecho el fundamento de los apóstoles y profetas está puesto
y descansa precisamente en la Biblia como tal. Entonces hasta ahí creo que estamos bien. Sin embargo, yo creo que sobre todo en estos tiempos y sobre todo en esta parte del mundo, hemos sido muy negligentes en echar mano de toda esa riqueza doctrinal que tienen los catecismos. Es decir, muchas veces nos vemos cortos para tratar de explicar, por ejemplo, qué es la Trinidad. Entiendo que la Trinidad es un misterio y que en última instancia es inexplicable, pero sí podemos acercarnos a una definición. Nos quedamos cortos, por ejemplo, para explicar la doble naturaleza de Cristo, nos quedamos cortos a la hora de explicar el pecado, nos quedamos cortos a la hora de explicar toda una serie de doctrinas que son fundamentales, por ejemplo, para la proclamación del Evangelio. Y yo creo que los catecismos, y especialmente este catecismo de Heidelberg, que insisto, es una plantilla para otros catecismos, o sea, es muy importante, nos ayuda a expresar esas doctrinas de una manera mucho más sencilla. Y yo creo que es honrar lo que Dios ha hecho a través de estas personas que se sentaron, que oraron, que meditaron en la escritura y que de pronto nos ayudaron a entender mucho mejor estas doctrinas tan preciosas. Ahora, esto no quiere decir que estos documentos sean infalibles. Y esto yo creo que parece saltar a la vista, pero bueno, a veces nosotros seres humanos con nuestras tendencias idólatras parecemos olvidar ese tipo de situaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, abro mi catecismo de Heidelberg, ¿sí? Y empiezo a leer acerca de los sacramentos, yo, Sergio Castrillón, probablemente no voy a estar de acuerdo, o bueno, no probablemente, es que no voy a estar de acuerdo con lo que dicen acerca del bautismo, porque creo que el entendimiento del bautismo infantil que se propone en este catecismo no es lo que la Biblia como tal enseña. Creo que es un entendimiento equivocado y esto, bueno, tiene también toda una serie de cosas históricas que están detrás. Entonces, el catecismo no es la Biblia, no es infalible, pero sí me va a ayudar a tener un mejor entendimiento de muchas doctrinas que tal vez de otra manera no lo podría tener. Es decir, es verdad, mi centro como tal debe estar en la escritura, pero estos documentos me sirven para apoyarme, para respaldar aquellas doctrinas que yo como cristiano debo leer. Y repito, puede que yo no esté de acuerdo con todo lo que digan, lo que diga, por ejemplo, este catecismo. Y como lo mencionaba hace un momento, yo expreso, por ejemplo, mi desacuerdo con lo que enseña acerca del bautismo. Yo creo que el bautismo debe ser administrado solamente a creyentes después de que hagan una profesión consciente de Cristo, que de hecho hace unas semanas empezamos bautismos en la iglesia y lo que hacían las personas adultas. Pasaban al frente de toda la congregación, ellos daban su testimonio y a partir de ese testimonio de conversión ellos se sumergían en las aguas del bautismo, porque creemos que es lo que la escritura enseña. Claro, de pronto estas personas que redactaron este catecismo y de pronto algunas denominaciones tienen un entendimiento diferente, está bien, es decir, digamos que podemos sentarnos a dialogar frente a estas diferencias doctrinales, pero más allá de eso, creo que los catecismos nos ayudan mucho a tener una doctrina condensada, fácil de explicar. De hecho, es interesante que estos instrumentos se utilizan para enseñar a niños. Es decir, si nosotros supiéramos lo útiles que son los catecismos, los utilizaríamos para enseñar a nuestros hijos y enseñar las verdades acerca de Dios, las verdades acerca del pecado, de la salvación, de la vida cristiana. Entonces, si bien es cierto, no son documentos infalibles y de nuevo lo afirmo, lo único aquí infalible es la escritura. ¿Listo? Sí podemos aprovechar mucho de esa sabiduría que Dios le dio a nuestros hermanos en la fe para que podamos enseñar más fácilmente la doctrina cristiana. Bien, Pastor Sergio. Tenemos una pregunta desde Morales, Cauca, en la parte sur del Cauca. Bueno, él es un pastor, el pastor Lupercio. Dice, cordial saludo al pastor Sergio, lo conocí en un seminario. He estado siguiéndolo y me parecen sus enseñanzas muy adecuadas a lo que dice la Sagrada Escritura. Y él dice que tiene una, digamos, no confusión, sino una inquietud. Dice que él ha escuchado hablar de muchas denominaciones que tienen
un documento que lo llaman Declaración de Fe y que ahí estipulan toda una serie, digamos, de reglamentos. Y la pregunta que el pastor Lupercio dice al pastor Castrillón es si una declaración de fe de una denominación puede ser un catecismo. Bueno, yo diría que son dos documentos diferentes, aunque relacionados. Voy a explicar esto mejor con un ejemplo de la vida real. El caso de Westminster. A ver, Westminster es o son una serie de documentos que surgen de la controversia entre el calvinismo y el arminianismo en el siglo XVII. Resulta que cuando se zanja como tal la disputa, al menos doctrinalmente, al menos sobre el papel, porque pues, esta controversia dura hasta el día de hoy, pero al menos sobre el papel se resuelve como tal todo lo que sucede allí, eh, se redacta lo que se llama una confesión o una declaración de fe. Mm. También es un documento de enseñanza, ¿de acuerdo? Pero su formato es diferente. No es de preguntas y respuestas, sino que es a través de declaraciones. Por ejemplo, si yo voy a la declaración de fe de nuestra iglesia de Comunidad de Gracia Bogotá, y yo ahora aquí, por ejemplo, en las Santas Escrituras, que es este primer ítem que tenemos allí, decimos, por ejemplo, que enseñamos, y esta es la palabra que está en todos los elementos de nuestra declaración de fe o declaración doctrinal, decimos, enseñamos que la Biblia es la revelación escrita de Dios al hombre y de esta manera los 66 libros de la Biblia que nos han sido dados por el Espíritu Santo constituyen la palabra de Dios plenaria, inspirada en todas sus partes por igual. Entonces, la declaración de fe o la declaración doctrinal es simplemente tomar lo que dice el catecismo y redactarlo de otra manera, ¿sí? Aunque por lo general la declaración de fe sí tiene una estructuración en los temas que conocemos de la teología sistemática. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos de lo que enseñan las escrituras, después enseñamos o más bien, después escribimos lo que enseñamos acerca de Dios, lo que enseñamos acerca del hombre, la salvación, la iglesia, los ángeles, las últimas cosas, etcétera. Entonces, la declaración de fe es lo que la iglesia cree redactado de otra manera, distinta tal vez a la del catecismo, y que por lo general tiene esta estructuración de los temas de la teología sistemática. El catecismo tiene más esta función didáctica, o sea, tiene esa función más explícita, por decirlo de alguna manera, que sirve como para estimular, para que haga eco dentro de la cabeza de la persona. Entonces esa sería como la diferencia entre una y otra. Gracias, pastor. Pastor Sergio, hemos entendido realmente lo que es un catecismo, lo que contiene el catecismo, una herramienta eminentemente pedagógica, porque es a través de preguntas y respuestas. Qué bueno que pudiéramos indicarle a nuestros amigos en la audiencia esa declaración de Heidelberg, cuáles serían, digamos, las doctrinas principales o fundamentales que contiene este documento, pastor. Así es. Entonces, como decía antes, no ocupa toda la teología sistemática, es decir, todos los temas que por lo general cuando uno toma un libro de teología sistemática, ve, bueno, las Sagradas Escrituras, el hombre, Dios, todas estas cosas. Se centra como por lo general, y esto pasa mucho con los catecismos históricos, es decir, con los catecismos que surgen entre los siglos XVI, XVII, casi XVIII, es como los temas que de pronto son controversiales en ese momento. Y pues evidentemente en el siglo XVI el tema que estaba como en auge, por decirlo de alguna manera, es el tema de la salvación. Sabemos que muchos historiadores y muchos teólogos han dicho, por ejemplo, que la justificación por la fe sola es ese pilar sobre el cual la iglesia se levanta o se cae. Y esa era precisamente la preocupación de Lutero, de Calvino, de Zwinglio y de los demás teólogos reformadores. Por tanto, cuando pensamos en el contenido de este catecismo, lo que nos damos cuenta es que, pues bueno, primero se habla acerca de la condición del ser humano, es decir,
se muestra que eso que ofrece el catolicismo romano, todo ese sistema meritocrático, si se quiere, para alcanzar la salvación es una mentira, sino que la Biblia nos enseña que el pecado es muchísimo más grave por causa de todas sus consecuencias. Entonces, por ejemplo, tiene un alto contenido de lo que es el ser humano y lo que provoca la caída. Ese sería como una parte importante del catecismo. Asimismo, menciona acerca de quién es Jesús. Es decir, el catecismo te dice a ti, tú no puedes salvarte por ti mismo, lo que enseña la Iglesia Católica Romana es mentira porque sus méritos, el supuesto tesoro de los santos, todo eso es una mentira, tú estás muerto en tus delitos y pecados, solamente a través de este Cristo, de este Jesús de Nazaret, es quien es por el cual tú puedes ser salvo, y enseña acerca de quién es Él, su vida sin pecado, de qué es lo que hizo en la cruz del Calvario, de su resurrección y demás. Entonces vemos que habla del pecado, pero también habla de la salvación. Y para explicar quién es ese Cristo de una manera más explícita, tiene que hablar de quién es Dios. Entonces, habla acerca también de la Trinidad y de quién es ese Dios que es una esencia en tres personas. Entonces, vemos que ya hay algunos temas que van surgiendo, ¿no? El pecado, la salvación, la Trinidad. Habla acerca de esos medios de gracia, como se los describe generalmente, el bautismo y la cena del Señor, que son estas señales de la iglesia como tal que la iglesia tiene que practicar porque son mandamientos de Cristo sobre la iglesia. Cristo manda bautizar, Cristo manda la cena del Señor y por tanto la iglesia tiene que obedecer y cuál es su significado. Como he dicho, podemos diferir en si ese significado está bien planteado o no en el catecismo, eso está bien, pero de nuevo habla de la importancia de esas dos ordenanzas. Luego vemos también que dentro, digamos, de esa estructura que tiene, este catecismo toca un tema muy interesante, que es la última parte, la tercera parte, que es lo que abarca la vida cristiana. Una de las muchas críticas que se le hicieron a Lutero en su tiempo es que él se concentró tanto en hablar acerca de la justificación por la fe que poco o nada habló acerca de lo que es la vida cristiana. Eso en parte es mentira, digamos que el Lutero, ese rigorismo que trajo de su experiencia como monje, en parte queda también plasmado en su vida como cristiano. Pero pues fue un cristiano que vivió en libertad y por eso muchos decían, es que es un libertino, es que ahora no hay ley entonces para el cristiano. E insisto, esa fue una crítica que se le hizo muy fuerte a Lutero. De alguna manera, los redactores de este catecismo, Ursinus y Oleviano, eh, se dieron cuenta de esto y de hecho Calvino habló mucho acerca de lo que es la vida cristiana, de lo que es la santificación. Entonces invierten una buena cantidad de tiempo en hablar de cómo se refleja la vida cristiana, esa vida transformada por la salvación que Cristo hizo en la vida real. Entonces por eso ellos, por ejemplo, hablan de los 10 mandamientos, ellos hablan del significado del Padre Nuestro, ellos hablan de cómo leíamos en la primera pregunta, el Espíritu Santo sella a la persona para vivir esa vida cristiana. Entonces nos damos cuenta que hay toda una serie de contenido bíblico en este catecismo que, insisto, es muy importante estudiarlo porque nos va a dar más claridad, incluso cuando no estemos de acuerdo con algunas cosas que ellos pudieran decir. Bien, pastor, vea la recomendación. Muy importante para nuestra vida de creyentes. Léanlo, eso es muy fácil conseguirlo. Y en familia, un día, que lea uno una pregunta y la respuesta es realmente como lo dijo el pastor, es como para una iglesia de niños, ¿no? Que estamos iniciando y eso nos da mucha edificación. Edificación, entendiendo que definitivamente el documento por excelencia son las Sagradas Escrituras. Agradecemos al pastor Sergio por esta enseñanza. Qué bueno, pastor, que nos indique si alguna persona quiere seguirlo en sus redes sociales, qué bueno que nos pueda indicar. Sí, pastor. ¿No le escuchamos? Perdón, ahora sí. Los invitamos a que puedan ponerse en contacto con las redes sociales de la Iglesia Comunidad de Gracia Bogotá. Estamos en Facebook, en YouTube. Allí pues tenemos mucho contenido bíblico como tal. Si alguna persona de pronto está interesada en asistir a nuestros servicios del domingo a las 9 y a las 11 de la
de la mañana o del miércoles a las 7 de la noche. La dirección es carrera 45A, número 11896. Carrera 45A, número 11896. Esto queda sobre la autopista norte, entre las estaciones de Pepe Sierra y calle 127, sentido norte-sur. Es muy fácil llegar, simplemente allí, antes de la 116, queda un concesionario de vehículos y detrás de ese concesionario de vehículos está como tal la iglesia en el parque que queda allí. Los invitamos a todos para que puedan asistir. Esto es lo que enseñamos básicamente, no lo del bautismo, dicho sea de paso, pero sí buscamos siempre enseñar la palabra de Dios. Gracias, Pastor Sergio, por su tiempo, por su enseñanza. Oramos por su ministerio y qué bueno que nos pueda seguir acompañando en todas estas enseñanzas sobre estos documentos tan importantes para la edificación de la iglesia y de la vida de cada uno de los creyentes del Evangelio de Cristo. A usted, amigo oyente, quien estuvo conectado, sus mensajes en WhatsApp, gracias. De igual manera en YouTube, bendiciones por estar ahí presentes y de igual manera en Facebook. Agradecemos a Lorena, quien estuvo en el Control Master, quienes habló en el impulso, Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad, si así el Señor nos lo concede. Bendiciones.